Dicen que hay personas destinadas a tocar fondo antes de descubrir quiénes son realmente. Este hombre estaba hundido, sin futuro, sin respeto. Pero un día algo cambió. Tiró su último cigarrillo, entró al centro de rehabilitación y sin saberlo, dio el primer paso hacia una transformación imposible. Lo que nadie imaginaba es que aquel joven rebelde, abandonado y sin esperanza, terminaría convirtiéndose en campeón mundial de Ironman. Y lo mejor de todo, esto ocurrió en la vida real. El nombre de este hombre era Jerzy. Para 1978 llevaba 2 años metido en el consumo y casi todos los días estaba siendo detenido o a punto de serlo, hasta que un día conoció a la chica de la que se enamoró al instante. Cuando empezaron a salir, Jerzy la llevó al lugar donde se juntaban quienes consumían y esa misma noche la arrastró a su mundo. Mientras él se sentía satisfecho con lo que hacía, un hombre irrumpió en el lugar y lo tiró al suelo de un golpe. Era el padre de su novia y además jefe de policía, pero pese a la advertencia, Jerzy no hizo caso. Poco después salió de la comisaría con un amigo y bajó las escaleras dispuesto a seguir causando problemas. El jefe de policía estaba furioso, a punto de explotar. La novia aprovechó la situación para escapar. Aún así, ellos siguieron con la misma vida, disfrutando sin medida en un sótano húmedo. Aunque el jefe se lo llevaba seguido a la comisaría para darle una lección, eso no bastaba para separarlos. La chica incluso hacía todo lo posible por liberarlo. A veces, mientras más se oponen los padres, más sienten los jóvenes que su relación es algo irrompible. Esa vida vacía se extendió por 2 años, hasta que ya casi no parecían personas. Un día, la novia salió corriendo y empezó a vomitar en la calle. Jerzy, encorvado y tambaleante, la siguió hacia afuera. Al verla tan mal, la abrazó con preocupación e intentó calmarla. Pero, al segundo, se dio la vuelta y se alejó para recoger un cigarrillo que alguien había tirado. En ese momento, ella entendió que, en el corazón de Jerzy, ni siquiera ella valía más que ese cigarro. Desesperada, lo empujó lejos. Él, confundido, le preguntó qué pasaba. Tras unos segundos de silencio, ella le confesó con rabia contenida que estaba embarazada. Jerzy se quedó helado, pero al verla alejarse, su expresión cambió de sorpresa a alegría. Corrió a su casa, emocionado, pero al entrar encontró una escena cruel. Su madre estaba siendo golpeada por su padre borracho. Intentó separarlos, pero su padre lo lanzó contra la cama. Todos los rencores acumulados durante años estallaron. Jerzy tomó una foto de la infancia, donde aparecía recibiendo un premio, y la tiró con rabia. Le gritó a su padre que le había arruinado la vida, que tantas veces le dijo que no valía nada que terminó creyéndolo. Ahora veía que quien estaba destruido era el propio padre. La violencia en casa y ese desprecio constante habían sido una de las causas de su caída. La familia influye, pero no justifica cualquier camino. Después de la discusión, su padre tomó la bicicleta favorita de Jerzy, aquella que tanto apreciaba de niño, y la tiró fuera de la casa. Con ese golpe metálico contra el suelo, pareció romperse lo último que quedaba en esa familia, y también la poca esperanza que quedaba en la vida de Jerzy. Cuando fue al hospital a que le cosieran una herida, sintió de nuevo la necesidad de consumir. Aprovechando un descuido, se coló en la farmacia y tomó varios medicamentos fuertes que encontró. La doctora regresó y lo atrapó en el acto. Poco después, Jerzy terminó en prisión. Allí tuvo que soportar un dolor intenso por la abstinencia, como si algo le destrozara el pecho por dentro, y además, por las noches era intimidado por otros presos. No fue hasta que su madre lo visitó que Jerzy se enteró de que su novia pensaba interrumpir el embarazo para marcharse de ese lugar y empezar una nueva vida lejos de todo. Desesperado por evitarlo, tomó una decisión extrema para hacerse daño y así obligarlos a llevarlo al hospital. Cuando despertó, ya estaba en el hospital. A pesar del dolor de la operación, se levantó como pudo y salió tambaleándose hacia la calle. Al cruzar la puerta, se encontró con el padre de su novia. El jefe le preguntó a dónde pensaba ir y le dijo que sabía perfectamente por qué había hecho eso en prisión. Jerzy le pidió que lo dejara hablar con ella y le confesó que estaba embarazada. El jefe quedó impactado por esa noticia. Unos meses después, Jerzy salió de la cárcel. Sin perder tiempo, corrió hasta la casa de su novia, pero la zona estaba llena de policías y patrullas. Sin saber cómo acercarse, volvió al sótano húmedo, donde siempre se escondía, como si fuera un animal que regresa a su madriguera. Allí le comentó a su amigo que pronto pensaba dejar esa vida atrás. El amigo le dijo que le sorprendía verlo tan hundido en ese mundo, porque Jerzy había sido un atleta con futuro, con familia y pareja, mientras que él se sentía totalmente solo, y si un día desaparecía, nadie lo notaría.
Jersey le respondió que quería cambiar porque iba a ser padre, que quería recuperar el respeto de su novia y de su futuro suegro. Pero, después de hablar, ambos volvieron a perderse en la misma nube espesa. Cuando Jersey despertó, su amigo ya había fallecido, aunque al principio pensó que solo estaba descansando. No fue hasta que la doctora Ava levantó la sábana y comentó que era la 10ª persona ese año que perdía la vida por ese estilo de vida destructivo, y que el próximo podía ser él, que Jersey sintió un miedo profundo. Salió corriendo del hospital como si hubiera perdido el alma. El funeral del amigo fue triste y con poca gente. Además del sacerdote, solo había unos cuantos conocidos en la misma situación. Lo que Jersey no esperaba era ver a su novia allí, junto a su padre. Al encontrarse con ella, acarició con cuidado su vientre. Se alegró al comprobar que la niña seguía viva, pero su suegro, lleno de rabia, lo empujó hacia la tumba. Al mirar a su novia, solo pudo ver reproche en sus ojos. Jersey había perdido la confianza y las expectativas de todos. Después de tantos golpes, decidió intentar alejarse del consumo por su cuenta, pero no es sencillo romper con una dependencia de tantos años. En casa, soportaba dolores intensos que ni siquiera el alcohol podía calmar. Muchas personas en esa situación desarrollan problemas mentales, y Jersey no era la excepción. Cuando ya no aguantaba más, llegó a un punto tan bajo que sintió que ya no quería seguir adelante. En su mente, esa versión destruida de sí mismo intentaba convencerlo de seguir en el mismo camino. Aún así, tomó la decisión de despedirse del mundo. Por suerte, su madre lo descubrió justo a tiempo y lo llevó al hospital. Al despertar, vio otra vez a la doctora Ava junto a su cama. Esta vez, lo primero que hizo fue pedir ayuda con sinceridad. Con el apoyo de Ava, Jersey apagó el último cigarrillo de su vida y entró al centro de rehabilitación. En ese momento, su destino empezó a cambiar. Allí, cada día sufría los síntomas de la abstinencia. Cuando sentía que iba a quebrarse, sacaba la foto de su novia y la miraba, para recordar por qué estaba luchando. Como recién llegado, le tocaba hacer los trabajos más duros. Evitaba mirarse al espejo por miedo a volver a caer. Ni siquiera terminaba sus tareas cuando el entrenador ya lo llamaba para que saliera a correr. Años de abuso habían dejado su cuerpo agotado. Después de medio circuito, ya estaba sin aire y terminó colapsando. Incluso llegó a sangrar por el esfuerzo. Alguien intentó ayudarlo, pero el entrenador pidió que esperaran. Al final, Jersey se levantó por sus propios medios. El entrenador lo miró con respeto. Entendió que, al final, nadie podía vivir este proceso en su lugar. Con el tiempo, Jersey se volvió más hábil en su trabajo. Por las noches, mientras todos dormían, se levantaba a hacer flexiones en silencio. Durante los entrenamientos, ya no se quedaba atrás, e incluso empezó a adelantar a otros. Un año después, su cambio era evidente. El entrenador le consiguió un trabajo limpiando una piscina. Al poco tiempo, el encargado del lugar quedó impresionado por su esfuerzo y le permitió entrenar natación después de terminar la jornada. Cada noche, al volver al centro, pasaba por revisiones muy estrictas. Un día, mientras estaban en eso, se escuchó un grito desde arriba. Todos corrieron a ver qué ocurría. Un compañero había recaído y después había decidido rendirse por completo. Al día siguiente, el entrenador reunió a todos en el patio y dijo que aquella tragedia estaba relacionada con la falta de fuerza interior. Jersey respondió que quizá también influían los métodos del lugar. El entrenador insistió en que se trataba de debilidad. Luego levantó la manga y mostró una cicatriz en su brazo, dejando claro que él también había pasado por algo similar. Después sacó la foto de la novia de Jersey, que estaba escondida entre sus cosas. Según las reglas del centro, debía ser degradado al nivel de recién llegado y volver a raparse la cabeza. Jersey explicó que nunca había olvidado la razón por la que estaba allí, pero el administrador le dijo que no confiaba en sus palabras. Aunque no comprendía del todo la lógica del sistema, Jersey continuó entrenando. Ahora nadar le resultaba más natural, y correr ya no era un tormento. Un día, con lo que ganaba en su trabajo, consiguió una bicicleta usada. Volvió a sentir esa libertad de su infancia al pedalear por el bosque. Un año más tarde, quiso participar en una competencia de ciclismo. Descubrió que se trataba de un Ironman de distancia corta, 700 metros de natación, 5 kilómetros de carrera y 20 de bicicleta. Como ya estaba allí, decidió inscribirse para poner a prueba el resultado de su entrenamiento. Cuando llegó a la meta, todos habían ido, pero Jersey se arrodilló, miró al cielo y empezó a reír. No era risa de derrota, sino de alegría. Sentía que su vida por fin había recuperado rumbo y que había superado un límite que parecía imposible. Sin embargo, el conflicto interno no había desaparecido.
Al mirarse al espejo, aún veía esa versión caída de sí mismo, que lo invitaba a abandonar todo otra vez. En un arranque de frustración, rompió el espejo con una silla, pero no era tan fácil deshacerse de su propia sombra. Con el tiempo, lo ascendieron al nivel de maestro. Ahora podía comer en la mesa y visitar a su madre. Entonces, un antiguo amigo con el que antes se reunía para consumir fue a buscarlo, pidiéndole que lo acompañara a ver algo. Como las normas del centro eran claras, su madre le dijo que, si se iba en secreto, nadie se enteraría. Pero Jersey ya se había acostumbrado a respetar las reglas. Al final, fue su madre la que bajó. El amigo quería anunciarle que la salud de su novia estaba al límite por todos los excesos de su pasado. Cuando llegó al hospital, Jersey vio a la mujer que amaba en una cama, conectada y sin fuerza, y supo que en parte era por culpa de su pasado. Se llenó de tristeza y arrepentimiento. Por más que la besara con cariño, sentía que no era suficiente. Al marcharse, vio a una niña sentada cerca de la puerta. Sintió una conexión inmediata con ella. En ese momento, el padre de su novia apareció y la tomó en brazos. Jersey preguntó su nombre, y el jefe le respondió que no era su hija. Así entendió que todavía no tenía derecho a reclamar nada. De vuelta en el centro, el administrador le preguntó si tenía algo que confesar. Jersey contó que había ido al hospital a ver a su novia, que ahora estaba en estado vegetativo, sin posibilidad de hablar. El entrenador le respondió que eso no cambiaba las reglas. Durante la recuperación, no debía confiar en sí mismo ni en sus emociones. Si quería quedarse, tenía que raparse, ponerse el uniforme y sentarse en el suelo como cualquier recién llegado. Jersey no sabía cómo descargar tanta frustración. Esta vez decidió rebelarse. Insultó al entrenador y abandonó el centro lleno de ira. Al día siguiente fue a la casa de su novia y se enteró de que ella había fallecido. Llamó a la puerta, pero nadie respondió. Volvió al sótano húmedo de siempre. El sofá viejo, las jeringas. Cada objeto parecía contar la historia de una juventud desperdiciada. De todos los que habían pasado por allí, él era el único que seguía con vida y había logrado alejarse de ese mundo. Llevó flores a la doctora Ava para agradecerle y luego regresó al centro. Esta vez no querían dejarlo entrar. Se quedó bajo la lluvia sin saber a dónde ir. En ese momento, el viejo administrador lo llamó desde el coche y mantuvo con él una conversación que Jersey recordaría para siempre. Le dijo que ni siquiera sabía rendirse, que así era imposible avanzar. Le preguntó qué clase de recuperación era aquella, y si, en caso de que alguien le hubiera ofrecido algo el día anterior, podría asegurar que la habría rechazado. Le dijo que, para confiar en él, necesitaba ver que tenía una meta clara. Solo una voluntad muy fuerte podía mantenerlo firme. A la mañana siguiente, mientras todos desayunaban en silencio, Jersey entró con la cabeza rapada. Había decidido volver a empezar como recién llegado y sentarse en el suelo. Apenas probó unos bocados. Sonó la campana que llamaba a todos a la sala principal. El administrador sacó una hoja y se la entregó. Jersey la tomó sin entender, pero al leerla se dio cuenta de lo que significaba. Comprendió que solo enfrentando el inicio, una y otra vez, podía abrirse un futuro real. Visitó la tumba de su novia y lloró de arrepentimiento, pero sabía que la vida seguía. Al marcharse, vio a su suegro y a su hija acercándose. Tomó su bicicleta y se escondió, observando a la niña desde lejos, con una mezcla de cariño y dolor. Un día, mientras nadaba, el encargado de la piscina notó que tenía una resistencia especial y empezó a guiarlo de forma más profesional. Le dijo que, con ese nivel, podría llegar a ser campeón, quizá incluso campeón del mundo. Sus tiempos en el agua mejoraron rápidamente y su condición física subió de nivel. Participó en una carrera local de ciclismo y ganó el primer lugar. Después, el encargado le preguntó por qué no intentaba un Ironman en Estados Unidos, donde cada año había gente que no terminaba la prueba. Aquello despertó la curiosidad de Jersey. Preguntó cómo podía participar. Le dijeron que primero debía romper un récord en otra prueba. Desde ese momento, su vida tuvo un nuevo propósito. Entrenó con gran intensidad. Los exámenes médicos mostraban que su salud había superado la de la mayoría de las personas. Averick se sorprendió y lo llamó un verdadero milagro. Con los años, también fue naciendo una relación especial entre él y Ava. El tiempo avanzó hasta 1988 y Jersey sintió que estaba listo. Fue a la comisaría a pedir ayuda. Al verlo, el jefe le advirtió que, si iba por su hija, se olvidara del tema. Jersey explicó que aún no estaba preparado para eso, que primero debía ser responsable. Prometió que, cuando llegara el momento, haría todo lo posible por ella. En realidad, había ido a pedir que cerraran algunas calles para simular un triatlón completo. El jefe aceptó y lo ayudó. Jersey completó la prueba y rompió el récord europeo con un tiempo de 9 horas y 13 minutos.
Poco después recibió una invitación para participar en el Ironman. El club local le dio un uniforme profesional y ofreció pagar sus gastos de viaje. Parecía que todo iba bien, pero una noche, mientras entrenaba, un coche lo atropelló. Lo llevaron al hospital. Una enfermera, sin revisar su historial, le aplicó un analgésico muy fuerte. Para alguien en recuperación, era como abrir de nuevo la puerta del infierno. Ava se dio cuenta y reaccionó rápido, pero esa dosis fue suficiente para despertar sus viejos demonios. Esa noche, Jersey sintió cómo el dolor regresaba con fuerza. Nadie sabía si esta vez lograría resistir. Cuando estaba a punto de quebrarse, tuvo la sensación de ver a su hija junto a la cama. Ese pensamiento lo ayudó a calmarse poco a poco. Su cariño por ella le dio la fuerza que necesitaba. Luego llegó otro golpe. Los médicos dijeron que no volvería a estar al 100% y que competir sería casi imposible. Jersey se sintió hundido, pero el jefe, el mismo que había dudado de él tantas veces, apareció para animarlo. Lo ayudó a conseguir un pasaporte para viajar a Estados Unidos y le dijo el nombre de su hija. Ese simple detalle volvió a encender su determinación. Ante la mirada incrédula de todos, empezó a intentar ponerse de pie. Se agarraba a las barandas y avanzaba poco a poco. El recuerdo de su hija lo empujaba a no rendirse. Entrenaba los brazos hasta quedar agotado. Caminaba con muletas hasta que las piernas le temblaban. Los pasillos del lugar se convirtieron en su pista de lucha diaria. Con el tiempo, pasó de dar unos pasos a caminar con más seguridad. 270 días después, logró lo que muchos consideraban imposible y volvió a superar un límite. Para entonces, faltaba menos de un mes para la competencia, pero los organizadores decidieron cambiar las reglas y duplicaron la distancia. 8 kilómetros de natación, 360 de bicicleta y 84 de carrera. Era una prueba que agotaba incluso a los más fuertes. Jersey ya tenía varias lesiones, así que todos le pedían que renunciara. Incluso el jefe le dijo que ya no tenía nada que demostrar, que su vida había cambiado y no necesitaba arriesgarse de esa manera. Jersey respondió que no se trataba de demostrar algo a los demás, sino a sí mismo, que le había costado demasiado llegar hasta ahí, como para detenerse ahora. El jefe le recordó que el viaje era peligroso, que podía no regresar, pero el pasaporte ya estaba listo, y Jersey no quería que su hija creciera sin un ejemplo de lucha. El club, pensando que se retiraría, le quitó el apoyo económico. El entrenamiento intenso reactivó viejos problemas físicos y en ocasiones le hacía escupir sangre. A pesar de todo, no renunció a su objetivo. Con la ayuda de sus amigos, reunió el dinero necesario. Llegó febrero de 1990 y el campeonato mundial comenzó. Al sonido del disparo, todos se lanzaron al mar. Jersey avanzó con fuerza y logró colocarse en cabeza, pero las secuelas lo hicieron tragar agua y se hundió. El equipo de rescate lo sacó a tiempo y lo subió a una lancha. Tras recuperar un poco el aliento, volvió a lanzarse al mar. Cuando llegó a la orilla, llevaba unos 10 minutos de desventaja. Sin perder tiempo, se cambió y subió a la bicicleta, su especialidad. Los 360 kilómetros de ciclismo fueron casi un espectáculo para él. Adelantó a un rival tras otro y terminó esa etapa en primer lugar. Solo quedaban 84 kilómetros de carrera. Aunque iba adelante, su cuerpo estaba al límite. A 8 kilómetros de la meta, las piernas empezaron a fallarle y solo podía avanzar gracias a su fuerza mental. El dolor lo tiró al suelo. El encargado vio sus pies llenos de heridas y se asustó. Le echó agua y el ardor casi lo hizo desmayar. Aún así, Jersey no quiso rendirse. Pidió un cuchillo, cortó la parte delantera de sus zapatillas y se las volvió a poner para aliviar la presión. El encargado intentó ayudarlo a levantarse, pero él lo rechazó. Quería llegar por sus propios medios. Con el paso del tiempo, la noche empezó a caer y su mente se nubló. En su interior, volvió a aparecer esa parte oscura de sí mismo. En su imaginación, se encontraba en una especie de encrucijada. Vio a su amigo en el suelo, reclamándole por haberlo dejado atrás. Vio a su novia, pidiéndole que se quedara con ella para siempre. Vio criaturas que intentaban arrastrarlo al pasado. Su versión caída le bloqueó el paso y le dijo que no pertenecía a ese camino. Lo golpeó una y otra vez, hasta dejarlo en el suelo. Cuando estaba a punto de rendirse, Jersey vio a Ava y a su hija esperándolo en la meta. No quería seguir siendo el hombre del que todos desconfiaban. Quería ser un padre presente, un compañero que protegiera a los suyos. Con esa idea en la mente, reunió sus fuerzas y enfrentó a esa sombra interior. Rompió con el miedo, se levantó y siguió adelante. De vuelta a la realidad, la meta estaba frente a él. El público lo animaba sin parar. Jersey apoyó las manos en el suelo y avanzó como pudo, arrastrando las piernas. Caídas, tropiezos, dolor, cansancio. Todo parecía querer detenerlo.
pero dentro de él solo quedaba una idea: ganar un futuro mejor para su hija, para la mujer que amó y para todas las personas que alguna vez confiaron en él. Finalmente, cruzó la meta con un tiempo de 24 horas y 47 minutos. La gente estalló en aplausos. El encargado lo abrazó con lágrimas en los ojos. Jerzy no solo había ganado una competición, también había vencido a su propia historia. Esta película está inspirada en la vida real de Jerzy Gorski. Pasó de ser alguien rechazado por todos a convertirse en campeón del mundo. Le tomó 14 años recorrer ese camino, más de 5.000 días y noches llenos de caídas y tropiezos, pero cada vez que se desplomaba, eligió levantarse una vez más. Cuando alguien encuentra una motivación profunda, puede lograr lo que parecía imposible. Esta fue la historia de Breaking the Limits. Si te inspiró, déjame tu me gusta y suscríbete para más historias así.